Hola, bienvenidos a tu clase de Biología 1. El día de hoy continuaremos con el bloque 5, reproducción celular, pero veremos el tema de meiosis. En el video anterior de mitosis veíamos que existen las células somáticas, que son todas las células a excepción de óvulo y espermatozoide. En este caso, óvulo y espermatozoide son llamadas células sexuales, o también conocidas como gametos, y son células que contienen 23 cromosomas, son células haploides, lo que significa que tienen 23 cromosomas. Los gametos durante la fecundación forman un cigoto o huevo fecundado, lo que significa que van a tener 23 pares de cromosomas y se convierten en células haploides. En el caso de la reproducción sexual, es aquella en la que intervienen células especializadas, y en la reproducción celular intervienen estas células, los gametos, que se forman en órganos especiales denominados gónadas, y cuya finalidad es formar una gran variedad de combinaciones genéticas en los nuevos organismos para mejorar las posibilidades de supervivencia. Los procesos claves de la reproducción sexual es la meiosis, un tipo especial de división que conduce a una célula normal con un número determinado de cromosomas a otras con la mitad de los mismos, a la vez que se generan múltiples combinaciones de genes y de organismos. Friedrich Nietzsche nos dice que no hay hechos eternos, al igual que no hay verdades eternas. Estás en Ciencia y Educación. Comenzamos. El tema es la meiosis, la cual es la división celular en la que el número de cromosomas se reduce a la mitad y se forman los gametos, es decir, óvulo y espermatozoide. Inicia una nueva célula con un número diploide de cromosomas. Las células pasan por dos divisiones sucesivas, la primera y la segunda, pero han duplicado sus cromosomas una sola vez, dado como resultado 4 células hijas haploides con la mitad de números diploides de cromosomas que las células madre. Es decir, si aquí tenemos 46 pares de cromosomas ya duplicados, o sea, 96 cromosomas, aquí vamos a tener en la primera división 23 pares, o sea, 46 cromosomas, y en la segunda división vamos a tener 23 cromosomas. ¿Por qué? Porque se forman estas células hijas, los gametos, que después se van a unir en la fecundación, un óvulo y un espermatozoide, para formar un organismo con 23 pares, con 46 cromosomas. Veamos las fases de la meiosis. Son, como veíamos, en dos divisiones. La primera división es la meiosis 1, que son las mismas fases de la mitosis que veíamos: profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Sin embargo, en la meiosis 1 le agregamos un 1 a cada una de las fases: profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y citocinesis 1. Luego pasan a una meiosis 2, a una segunda división, donde son las mismas fases, pero con el 2 al final: profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2 y citocinesis 2. Veamos cada una de ellas. En la profase 1 ocurre prácticamente lo mismo que en la mitosis, donde los cromosomas se condensan y la membrana nuclear se rompe y ocurre un entrecruzamiento. Ojo, se rompe la membrana nuclear, los cromosomas se condensan y ocurre un entrecruzamiento. ¿Entre quién? Entre los cromosomas. Se van a entrecruzar la información para generar esta variabilidad genética. Luego, en la metafase 1, los pares de cromosomas se desplazan hacia el ecuador de la célula hasta esta placa metafásica, y los centrómeros empiezan a jalar a esos cromosomas y los centrómeros empiezan a unirse a esos cromosomas para formar esos dos equipos de los que hablábamos a través de los microtúbulos. En el caso de la anafase 1, los cromosomas homólogos se desplazan hacia los polos opuestos de las células, empiezan a formar esos dos equipos. Si se fijan, aquí tienen unos puntitos de colores diferentes. Eso significa que hubo entrecruzamiento entre el mismo cromosoma de información para generar esa variabilidad genética. Luego, en la telofase 1, los cromosomas se acumulan
en los polos de la célula y el citoplasma se empieza a dividir, se empieza a generar la citocinesis 1. Luego pasamos a la meiosis 2, segunda división. Ya tenemos las dos células hijas, y en la profase 2 un nuevo uso mitótico se forma alrededor de los cromosomas, ¿okay? De los que ya se separaron. Ahora van a volverse a formar estos usos mitóticos a través de los microtúbulos, se van a volver a separar. En la metafase 2 se empiezan a alinear en el ecuador o en la placa metafásica los cromosomas y se empiezan a unir esos microtúbulos en los cromosomas de cada una de las dos células hijas que se obtuvo en la primera división meiótica. En la anafase 2 los centrómeros se dividen, se empiezan a jalar esos cromosomas y las cromatinas se mueven hacia los polos opuestos de la célula. ¿Para qué? Para formar esos dos equipos. En la telofase 2, alrededor de los conjuntos de cromosomas en cada polo, se empiezan a formar esas membranas nucleares para dar lugar a la división por medio de citocinesis 2 y a la división del citoplasma. Aquí tenemos en resumen esta división. Tenemos los cromosomas completos, se separan, hubo el entrecruzamiento, si se fijan los colores ahí están como que pintados de diferentes colores una de las patitas de los cromosomas, se genera ese entrecruzamiento, se genera la división, la primera división meiótica, y luego se vuelven a dividir para obtener un solo cromosoma cada una de las células hijas formadas, que son los gametos, ya sea óvulos o espermatozoides. Para la formación específica de estos gametos, ya sean óvulos o espermatozoides de forma general, se conoce como gametogénesis a la formación de gametos sexuales por el proceso de meiosis. Y hay dos tipos. En los machos, la gametogénesis tiene como resultado la formación de espermatozoides, ¿sí? Y se llama espermatogénesis. Ocurre en los testículos, órgano reproductor masculino. Y en el caso de la hembra, las células resultantes son los óvulos, que se forman en los ovarios, que es órgano reproductor femenino. Y la formación de gametos se conoce como ovogénesis. La formación de óvulos se conoce como ovogénesis. En el caso de la ovogénesis, inicia en las ovogonias, o también conocido como óvulo madre, y están presentes en los ovarios en la etapa fetal de la mujer. Las ovogonias se dividen por mitosis y producen ovocitos primarios. Todo ovocito primario inicia la primera meiosis y se detiene en la metafase 1. Aquí se va a detener en la metafase 1, de tal manera que la niña al crecer ya no tiene ovogonias, sino solamente ovocitos primarios. En la especie humana esto ocurre antes de llegar al tercer mes de desarrollo embrionario. Cuando todavía es un embrión, es un feto, la niña empieza a generar estos procesos, esta formación de óvulos, y eso ocurre durante los primeros 3 meses de embarazo. Los ovocitos aumentan de tamaño y así permanecen hasta que la mujer alcanza la pubertad, que es cuando se reinicia este proceso y empieza la primera meiosis del ovocito primario. Se divide en dos células, un ovocito secundario y una célula muy pequeña que se llama primer corpúsculo polar. O sea, vamos a tener 3 corpúsculos polares o 3 cuerpos polares. Y en la segunda meiosis el ovocito secundario vuelve a dividirse de manera desigual, de manera que para finalmente quedar una célula grande, la ovótida, y estos 3 corpúsculos polares. El primero y estos 2 más resultan de esta meiosis, de esta segunda división meiótica, y finalmente la ovótida se convierte en un óvulo fértil, que es el que va a liberarse por medio del ciclo menstrual o a través del ciclo menstrual, ya sea para ser fecundado o para ser excretado por medio de la menstruación. La mujer tiene un número limitado de ovocitos que se terminan entre los 45 y 55 años, y el proceso de ovogénesis es cíclico, se repite cada 28 días liberando un óvulo.
En el caso de la espermatogénesis, da inicio en las espermatogonias, que son células germinales diploides que se encuentran en los túbulos seminíferos de los testículos. Y esas espermatogonias se dividen meióticamente en una primera división, dando como resultado dos espermatocitos. ¿Okay? Estos espermatocitos, aquí están dos espermatocitos, primario y secundario. Debido a la segunda división meiótica de los espermatocitos, se forman 4 espermátidas haploides. Estas son las 4 espermátidas haploides. Y por cada espermatogonia, se producen 4 espermatozoides maduros. Aquí están los 4 espermatozoides. Y el espermatozoide maduro tiene 3 zonas distintas. Una es la cabeza, otra es el tronco y otra es la cola. Puede moverse activamente en fluidos y la espermatogénesis tiene una duración aproximada de 62 a 75 días en la especie humana. Es decir, la formación de espermatozoides a partir de la espermatogonia tarda entre 62 y 75 días. La espermatogénesis da inicio en la pubertad y continúa toda la vida. La producción de testosterona es de vital importancia para este proceso y en cada eyaculación se producen entre 100 y 400 millones de espermatozoides. Eso ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartir, suscribirte y activar la campanita de notificación. Si tienes dudas, preguntas o comentarios, puedes dejarlos en este video o puedes hacérnoslos llegar a través de nuestro correo electrónico cienciaeducacion20@gmail.com. También puedes suscribirte a nuestra página de Facebook, CIES Ciencia Educación, @cienciaeducacion20. Muchas gracias, Carlos, por la edición de este video. Nos vemos en la próxima. Chao.